Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Deneri. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás en esta tarde de martes? Buenas tardes, profe. Hola, Todo bien, un hola. poco acalorada, pero bien. Sí, ¿verdad? Este calor que no nos deja. Ok, ok. Entonces, ya terminamos la parte de la competencia lectora. Entonces, ya revisamos la clasificación de los textos, tanto por su intención comunicativa como por sus modos del discurso. Entonces, ya el día de ayer comenzamos con tus compañeras las evaluaciones. Entonces, ya el día de hoy le vamos a dar paso a la evaluación del Politécnico, precisamente la que evalúa la competencia lectora. Entonces, se trata precisamente de estas lecturas y de contestar reactivos que evalúan nuestra comprensión de lectura. ¿Sí está claro cómo vamos a trabajar la actividad, Deneri? Sí, profe. Ok, ok. Entonces, te estoy compartiendo aquí en este momento la guía y entonces vamos a evaluar aquí, nos dicen texto argumentativo, leer el texto y responder los reactivos del 1 al 10. Entonces, nos están diciendo que de entrada es un texto argumentativo. Entonces, tenemos que recordar que quien escribió este texto está defendiendo una postura. Ajá, además está usando la función apelativa para persuadirnos. Al final tenemos que quedar convencidos de los planteamientos que nos está presentando aquí quien escribió esta nota. Entonces, vamos a continuar y te voy a pedir, por favor, Deneri, que me ayudes con la lectura del texto, por favor. Sí, permítame tantito. Sí, sí, sí. Bien. ¿Qué hay detrás de la adicción al celular? Contar con redes sociales hace prácticamente imposible en una de las 214 veces promedio que vemos al celular. No contenemos con notificaciones pendientes, deberá de contestar. Por el doctor Edilberto Peña. 1. Justamente el tema de moda con nuestros hijos adolescentes, parejas y pláticas de mamás es, ¿todo el tiempo están pegados al celular? ¿Se lesiona el cerebro? ¿Se aíslan y pierden el sentido de convivir con los demás? Número 2. La respuesta fácil, el celular se está convirtiendo en una adicción. Hay que recordar los criterios para que algo sea adictivo. Producir tolerancia, cada vez que quiero, cada vez quiero más para tener el mismo efecto. Dependencia. No tolera estar sin su exposición. Y ocasionar abstinencia. Lo suspendo y siento malestar físico o mental. 3. Ah, perdón, perdón. Ajá, perdón. 3, 3, 3. Sí, 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 sí. 3. Por lo tanto, habría que darle un manejo en centros de rehabilitación o como en algún artículo científico producido en China, solo reportando la experiencia de un caso aislado con terapia electroconvulsiva. Ok, ok. Continuamos. ¿Y a qué se debe la adicción al celular? 4. Me gustaría soltar la hipótesis de que este fenómeno podría deberse a una actitud que ya se conocía desde la segunda mitad del siglo XX y que se renombró y resignificó para el siglo XXI, el FOMO. Por sus siglas en inglés, el Fear o Missing Out, o en español, el miedo a sentirse excluido. Ok, ok. Ajá. Continuamos. Ujú. El 5. 5. Actualmente, contar con Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram, WhatsApp, Tinder o TikTok hace prácticamente imposible que en una de las 214 veces promedio que vemos el celular no es una cifra simbólica, es producto de un estudio de investigación. No contemos con, no contemos con notificaciones pendientes de ver o de contestar. 6. La solución para el FOMO es ponernos reglas para el uso del dispositivo electrónico. Por ejemplo, nunca durante las comidas dejarlo en silencio o colocarlo
a un lado cuando estemos en una conversación cara a cara. Debemos tomarlo como la formación de un hábito que se logra a través de un proceso de peticiones y que si algunas no son exitosas, no debemos de frustrarnos, sino seguir intentando hasta que lo logremos. 7. Lo tranquilizante de consolidar un hábito es que, aunque parezca imposible en un inicio, si nos comprometemos de forma real, se consigue y se solidifica. Ok, ok, muchas gracias, Deneri. Y entonces, Sí. lo que nos acabas de leer es precisamente un texto argumentativo. Y entonces aquí el doctor Edilberto Peña está exponiendo una situación, precisamente esta adicción a los celulares. Y nos está hablando de esto que fue el FOMO en el siglo XX. Sin embargo, en la actualidad este concepto se ha resignificado precisamente para adaptarlo a la nueva circunstancia, precisamente el hecho de que tenemos esta adicción a los celulares y se trata de precisamente ayudarnos a resolver esta situación. Si observas ya aquí en estos dos últimos párrafos, nos da indicaciones, ¿verdad? De cómo podríamos nosotros resolver esta situación. Entonces, digamos, con pequeños pasos, pues de a poco podríamos ir quitarnos esta dependencia, ¿verdad? Hacia el celular. ¿Sí está claro esto último, Deneri? Sí. Ok, ok. Entonces ahora vamos a contestar aquí los reactivos que evalúan nuestra comprensión de lo que acabamos de leer. Entonces observa aquí la primera pregunta. Dice, ¿cuál es la estructura y orden que sigue el texto? Entonces, de entrada estamos ante un texto argumentativo. Entonces, el texto argumentativo va a tener una tesis central y posteriormente van a venir los argumentos que van a defender esta tesis, ¿verdad? Lo que nos está diciendo en este caso el doctor Edilberto es de que tenemos ya esta adicción al celular y ya posteriormente defiende su postura diciendo que esto tal vez provenga de algo que ya se conocía en el siglo XX, que es precisamente nuestro miedo a sentirnos excluidos. Y entonces ese es un argumento. Y ya posteriormente utiliza los siguientes párrafos para decirnos cuál es su conclusión. Y entonces, de los incisos que están más abajo, ¿cuál dirías tú que es el inciso correcto de Neri? El inciso A, ¿verdad? Exactamente, estamos hablando de que así es como funciona. Estamos hablando de que primero nos dice qué es lo que está sucediendo en este caso con el celular y ya posteriormente argumenta, nos dice cuáles son sus planteamientos en este sentido. Entonces vamos a señalar aquí la respuesta correcta. Nada más déjame hacer aquí esto más grande porque recuerdo que sí se podía hacer. Entonces vamos aquí a subrayar. Entonces, a ver, veamos si con esta. Mm, 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 mm. Resaltar. Entonces, grosor de la línea, a ver. Entonces, aquí está. Entonces, ya dijimos que la respuesta es el inciso A, ¿cierto o no? Sí. Ok, ok, entonces vamos a continuar aquí con la pregunta número 2. Nos dice, la información se presenta mediante espacio y espacio tal como se observa. Entonces, de los incisos que están más abajo, ¿cómo dices que se presenta la información? Entonces, ahí el autor comienza con estos cuestionamientos, ¿cierto o no? Entonces, ¿qué es lo que dicen las mamás en este sentido? Se están dañando en algún sentido los chicos, pero también es la forma en la que él expone sus argumentos. Si observamos aquí en el párrafo número 4, también está una pregunta, ¿cierto o no? ¿A qué se debe la adicción al celular? Entonces, esta es precisamente la forma que tiene aquí el doctor de presentarnos su información. Y entonces, ¿cuál dirías tú que es el inciso que contesta correctamente? Exactamente, por medio de cuestionamientos, pues ya después le da respuesta. Entonces estamos hablando de que es el inciso B, ¿cierto o no? Entonces vamos a señalar aquí la respuesta correcta. Ok, ok, vamos muy bien hasta aquí. Continuamos aquí con la pregunta número 3. Entonces vamos a bajar en nuestro documento y ahora sí, mucha atención en esto, Deneri. Nos dicen en la pregunta número 3.
¿cuál es la idea que se resume en el texto? Entonces, de los incisos que están más abajo, ¿cuál dices tú que es la idea que resume el texto? Recuerda que ahí el doctor nos habla de su posición, ¿verdad? De que ya el celular es una adicción en nosotros. Y entonces esto lo apoya de qué manera. Entonces dice aquí el inciso A, la adicción al celular podría deberse al FOMO, ¿verdad? Precisamente es la argumentación central, ¿cierto? No nos dice de dónde proviene esta adicción. Si estamos de acuerdo en esto último, Deneri. Entonces, precisamente apoya esta tesis con esta idea que resume el texto, ¿cierto o no? Ok, muy bien, Deneri. Vamos a continuar aquí con la pregunta número 4. Dice, las ideas espacio y espacio resaltadas con superíndices son argumentos. Entonces tenemos que precisamente ir aquí a nuestra lectura y observar esto, ¿verdad? Lo que nos dicen son superíndices. Entonces nos están pidiendo ahí precisamente cuál de estos superíndices es precisamente argumentos que están defendiendo la posición del autor. ¿Sí ya te diste cuenta aquí de los superíndices, Deneri? Entonces es este de aquí, entonces este de aquí, y por aquí había otro, ¿cierto o no? Entonces uno, dos, ajá, hasta aquí llevamos dos, y de este lado está el otro, ¿cierto o no? Entonces dice aquí el otro, ajá, este de aquí. Entonces son cuatro superíndices. ¿Estás de acuerdo conmigo? Son cuatro los superíndices que están Sí, indicados aquí. Ok. Entonces, ¿cuáles dices tú que son argumentos? Ajá, dirías que el uno, el 2. Ajá, veamos aquí qué dice el uno. La respuesta fácil, el celular se está convirtiendo en una adicción. Y luego nos dice en el superíndice número 2, habría que darle un manejo en centros de rehabilitación. Entonces, el número 3, ¿verdad? Nos dice aquí, este fenómeno podría deberse a una actitud que ya se conocía desde la segunda mitad del siglo XX. Entonces estamos hablando aquí de este otro superíndice. Y más abajo nos dice el 4, no contemos con notificaciones pendientes de ver o de contestar. Entonces estamos hablando de que el número que nos está indicando aquí el doctor, este 214, se refiere precisamente a el número que nosotros revisamos al celular, y como efectivamente nos están diciendo más adelante, pues no es una cifra simbólica, sino es un estudio hecho en ese sentido. Entonces nosotros en promedio revisamos al día 214 veces nuestro celular, y resulta imposible, ¿verdad? Que en estas 214 veces que revisamos al celular, pues no contemos con notificaciones pendientes de ver o de contestar. ¿Sí está claro esto último, Deneri? sí. Ok. Entonces, ahora que ya observamos aquí los superíndices en la lectura, entonces sí vamos a contestar, y precisamente nos están diciendo que en cuáles de ellos hay argumentos, ¿verdad? Dice las ideas, espacio y espacio resaltadas con superíndices son argumentos. Entonces, ¿cuál dices tú que es el inciso que responde correctamente a nuestra pregunta? Entonces, en el primero nos dice que ya la adicción al celular es un hecho. Entonces, esa es precisamente la postura de el autor. Y ya después nos dice que las adicciones, pues, se le puede dar un tratamiento como a cualquier otra adicción, ¿cierto? ¿No? Ahí incluso nos está hablando de este caso chino, ¿no? En donde a una persona le tuvieron que dar tratamiento electroconvulsivo precisamente para quitarle esta adicción, y ya posteriormente nos dice la idea que resume la totalidad del texto, precisamente haciendo referencia al FOMO, a este miedo a sentirnos aislados, ¿cierto o no? Entonces, ¿cuál dices? Dice Dennery que es el inciso B. Ok. Entonces dice aquí Dennery que es el inciso B. Entonces, observa Dennery como aquí en el párrafo número 3 estamos hablando de una idea complementaria, ¿cierto o no?
Entonces estamos hablando de que lo central aquí en el texto que nos leíste es precisamente la adicción al celular y la que resume precisamente el planteamiento del autor, pues es precisamente cuando nos habla del FOMO, ¿verdad? Entonces estamos hablando de que esto sí o sí es un argumento, ¿cierto o no? Ajá, aquí el superíndice número 3. Sí, Ajá, entonces estamos hablando de que esto que está aquí, pues estamos hablando de una idea secundaria. ¿Estás de acuerdo conmigo? O sea, dice ahí, por lo tanto, habría que darle un manejo en centros de rehabilitación o como en algún artículo científico producido en China, solo reportando la experiencia de un caso aislado con terapia electroconvulsiva. Entonces, esto que está aquí en el párrafo 3, observa cómo es información complementaria, no afecta en ningún sentido a la totalidad del texto. Si observas esto, Deneri. sí. O sea, tengo claro que el 3 sí, sí es argumento, ¿no? Ajá, sí, sí, este sí es un argumento. Ajá, ahí ya incluso comentamos de que resume la idea central del texto. Ahí la postura de quien escribió el texto es de que ya el celular es una adicción. Entonces ahí para explicarlo utiliza este concepto, dice esto podría venir del FOMO, algo que ya se conocía en el siglo XX y que en la actualidad se tuvo que resignificar y renombrar precisamente por esta dependencia que tenemos hacia el celular. Entonces esto obedece al hecho de que estamos todo el tiempo revisando el celular, ¿cierto o no? Y pues ya aquí nos dice que esto también se debe a que estamos siempre al pendiente de las notificaciones de las redes sociales, ¿cierto o no? Estas 214 veces que revisamos el celular, pues también obedece a que siempre estamos pendientes de las notificaciones, ¿cierto o no, Denel? Sí. Ok, ok, entonces ya una vez hecha esta aclaración, ahora sí, ¿cuál dirías tú que es el inciso correcto? Entonces ya observamos ahí por qué no puede ser el que me habías dicho en primer lugar. Ajá, el B, ¿verdad? Me dijiste el B. Sí, exactamente. Estamos hablando de que aquí en el 3 se habla de esto que se renombró y se resignificó y cómo está apoyando esta idea precisamente con estas 214 veces que estamos revisando al celular. ¿Por qué lo hacemos? Por estar pendientes de las notificaciones en todas estas redes sociales. Entonces, esto está apoyando a la idea central. ¿Por a qué se debe esta adicción a los celulares? ¿Sí estamos de acuerdo en esto último, de Neri? Sí, por Ok, ok. Entonces vamos a continuar aquí con la pregunta número 5. Dice, ¿en qué párrafo se encuentra la conclusión del doctor Edilberto respecto al miedo a sentirse excluido? Entonces ya observamos que esta es precisamente la tesis que está defendiendo aquí el doctor, que esto se renombró y que en la actualidad podría obedecer a algo en este sentido. Sin embargo, en los dos últimos párrafos estamos hablando de que nos da una solución, ¿cierto o no? Ahí a manera de recomendaciones, pues a lo mejor no utilizarlo al momento de estar frente a frente platicando con una persona o entre comidas. Y entonces al momento de que nosotros obtenemos estímulos favorables para nuestra salud, pues en ese momento estos hábitos los vamos incorporando, ¿cierto o no? A nuestra manera de ser y de esa manera irnos alejando un poco de esta adicción al celular. ¿Sí está claro lo que te estoy diciendo ahorita, Deneri? sí. Ok, ok. Entonces, ¿en qué párrafo dirías tú que está la conclusión del texto? En el 6. ¿Por qué en el 6? Ahí está la recomendación, ¿cierto o no? Dice aquí, la solución para el FOMO es ponernos reglas para el uso del dispositivo electrónico. Por ejemplo, nunca durante las comidas, dejarlo en silencio o colocarlo a un lado cuando estemos en una conversación cara a cara. Debemos tomarlo como la formación de un hábito que se logra a través de un proceso de repeticiones y que si algunas no son exitosas, no debemos de frustrarnos, sino seguir intentando hasta que lo logremos. Y entonces en este párrafo lo utiliza para dar una solución al problema que se está planteando. Entonces, de seguir esta recomendación,
pues ya al final nos dice, lo tranquilizante de consolidar un hábito es que aunque parezca imposible en un inicio, si nos comprometemos de forma real se consigue y se solidifica. Entonces ahí en un primer momento pareciera imposible, ¿verdad? Soltar en algún momento nuestro celular. Entonces, sin embargo, si seguimos estas recomendaciones, pues poco a poco vamos a avanzar hasta que finalmente estos hábitos se solidifiquen en nosotros. ¿Si estás de acuerdo en esto último, Deneri? Entonces, en el 6 está la Sí, recomendación. Luego ya nos dice cuáles van a ser los beneficios de continuar con este tipo de hábitos. Precisamente comprometernos de manera real y hasta lograr que estos hábitos se solidifiquen. Entonces, ¿en qué párrafo dirías tú que está la conclusión? Ahora sí. En el 7, ok, ok. Entonces vamos a seleccionar aquí la respuesta correcta. Entonces vamos a es que seleccionar. me guié porque decía lo del FOMO, ¿no? A ver, vamos a detenernos un poco más. Dice aquí, ajá, la solución para el FOMO es ponernos reglas para el uso del dispositivo electrónico. Por ejemplo, nunca durante las comidas. Ok, ok. Entonces ahí está trayendo a colación nuevamente su planteamiento. Esto que se renombró y se resignificó en el siglo XXI. Entonces dice aquí cómo podemos nosotros deshacernos de esto, pues nos dan estas recomendaciones, ¿cierto? No usarlo durante las comidas y dejarlo en silencio o colocarlo a un lado cuando estemos en una conversación cara a cara. Debemos tomarlo como la formación de un hábito que se logra a través de un proceso de repeticiones y que si algunas no son exitosas, no debemos de frustrarnos, sino seguir intentando hasta que lo logremos. Entonces, al final observa cómo esta recomendación es precisamente la que nos quiere introducir. Al final se trata de que nosotros quedemos convencidos de esta manera de pensar. Precisamente se trata de seguir estas recomendaciones para que al final solidifiquemos estos hábitos que en un principio podrían parecer imposibles, ¿cierto o no? Ajá, para todas y todos nosotros. ¿Sí estamos de acuerdo, Deneri? Ok, ok. Entonces vamos a continuar ahora sí. Entonces vamos a bajar aquí en nuestro cuestionario y vamos a continuar. Entonces dice aquí la pregunta número 6. Ajá, de acuerdo con el texto, la adicción al celular se debe a... Entonces ahora sí. ¿Cuál es la respuesta correcta, Deneri? Ya me dijiste una indicación. Entonces, ahorita, ¿cuál es el inciso correcto? Exactamente. Entonces estamos hablando de que esto es precisamente verdad. A eso se debe la adicción al celular, de acuerdo con el autor. Precisamente a lo que se conoce como el fear of missing out, o el miedo a sentirse excluido, ¿cierto o no? Ok, ok, muy bien, Deniri. Entonces vamos a continuar aquí con la pregunta número 7. Dice aquí, ¿cuál afirmación es coherente con el texto? Entonces, de los incisos que están más abajo, ¿cuál dices tú que es coherente con lo que nos acabas de leer? Entonces, el fenómeno de adicción se debe a una actitud de codependencia hacia un objeto. La adicción al celular es una actitud que se resignificó en el siglo XX. El miedo a sentirse excluido se renombró en el siglo XXI. O la actitud frente al celular es miedo a sentirse excluido en las redes sociales. Entonces la pregunta es cuál afirmación es coherente con el texto. Entonces, ¿cuál es además una de las ideas que le da sentido a lo que nos está exponiendo el autor? Recuerda que él inicia con su postura. El celular ya es una adicción en nosotros. Y entonces dice, esto puede venir de lo que se conocía como el FOMO. El miedo a sentirse excluido. Además, esto se tuvo que resignificar y renombrar en el siglo XXI para hablar específicamente de este tipo de adicción. Y ahí posteriormente incluyó, ¿verdad? Ahí las 214 vemos, las 214 veces que vemos nosotros en nuestro celular.
Entonces, ¿cuál dirías tú que es una afirmación coherente con el texto que nos acabas de leer? La C, ¿verdad? Exactamente. Ajá, estamos hablando de que es el miedo a sentirse excluido. Se renombró en el siglo XXI. Entonces estamos hablando de que esto precisamente adquirió otro significado ya en el siglo XXI para referirnos precisamente a esta adicción al celular. Ok, ok, vamos muy bien, Deneri. Entonces continuemos aquí con la pregunta número 8. Dice, según el texto, ¿qué resulta de consolidar un hábito? Que es precisamente la conclusión que ya determinamos. Se trata precisamente de consolidar este tipo de hábitos que nos ayudarían a nosotros a dejar esta adicción, ¿verdad? Entonces, de los incisos que están más abajo, ¿cuál dices tú que es la respuesta correcta? ¿A qué resulta de consolidar un hábito? Dice, solidificar las acciones personales en favor del máximo bienestar, conseguir algunas situaciones exitosas en ámbitos personales, afianzar la frustración que experimentamos frente al cambio, trascender exitosamente la dependencia hacia ciertos objetos. Entonces, esto precisamente fue lo que leímos ahí en la conclusión, ¿cierto o no? Entonces, primero nos hace esta recomendación, cambiar algunos hábitos y ya posteriormente vamos a obtener beneficios personales, ¿cierto? Nos dice aquí Deneri, trascender exitosamente la dependencia hacia ciertos objetos. A ver, ¿qué resulta de consolidar un hábito? Entonces, sí estamos de acuerdo en que en la actualidad no queremos soltar nuestro celular para nada. En eso sí estamos de acuerdo, Deneri. ¿Cierto o no? Sí estamos de acuerdo en que en la actualidad no queremos soltar nuestro celular por nada del mundo. Se nos va la vida. ¿Sí o no? ¿Sí estás de acuerdo? Ok, ok. Ok, ok. Ajá, entonces ahí ya tenemos un primer punto de acuerdo. Ajá, no queremos soltar nuestro celular por nada del mundo. Entonces, pues ya aquí se le está dando un tratamiento médico a esto, ¿verdad? Podría no nada más ser una afección por parte de nosotros, sino ya se podría estar convirtiendo en un problema, en una adicción. Entonces, ahí el doctor lo explica porque esto podría venir de nuestra, digamos, de nuestro miedo a sentirnos excluidos. Ajá, en el mundo, pues esto es algo muy natural, ¿no? De todos, porque recuerda que somos precisamente sociales, ajá, por naturaleza nosotros somos sociales, entonces satisfacemos nuestras necesidades producto de convivir en sociedad, entonces de manera natural nosotros tendríamos miedo a sentirnos excluidos, entonces estamos hablando de que ahora este concepto pues se está resignificando, ¿verdad? Porque ahora el celular pues es precisamente en donde transcurre nuestra vida, entonces el miedo a sentirnos excluidos pues estamos hablando de que nos obliga a estar todo el tiempo con el celular. Entonces, precisamente ahí el doctor, a algo que ya se podría estar convirtiendo en una enfermedad, nos da algunas recomendaciones. Digamos, ponerlo en silencio, no utilizarlo mientras estamos comiendo, también, digamos, ¿cuál otra? Mientras estamos platicando con otra persona, pues también ponerlo a un lado. Entonces, a lo mejor al principio nos va a costar mucho trabajo porque pareciera algo imposible. Es la señal de nuestros tiempos, ¿cierto? ¿No? Es algo muy difícil de deshacernos. Ya esto llegó a este punto y ya va a ser muy difícil revertir todo el daño, ¿no? Que nos han hecho los celulares, ¿cierto o no? No, no, ¿cuál daño? Estamos en la era de la información. Recuerda que nosotros tenemos que salir beneficiados de esto, ¿cierto o no? Entonces ya tenemos acceso a la información, en el lugar en donde nos encontremos. Lo único que necesitamos es una conexión Wi-Fi y eso es todo. Entonces, pues se trata de sacar provecho de todo esto, ¿cierto o no?
más allá de sentir pues un problema, se trata de sacar provecho de todo esto, entonces beneficiarnos en este sentido. Entonces, pues así es, Deneri. Entonces, el inciso A es precisamente, digamos, lo que resulta de consolidar un hábito, ajá, solidificar estas acciones en favor del máximo bienestar. Entonces, se trata precisamente exactamente lo que tú me estás diciendo, hay que saber utilizarlo precisamente, beneficiarnos de ello y no resultar perjudicados. Entonces aquí se trata precisamente de lo mismo, ¿verdad? También en la pregunta 8, ¿qué es lo que resulta de consolidar un hábito? Pues solidificar este tipo de acciones, ¿no? A lo mejor, bueno, en mi caso, ¿no? Pensemos, digo, pues a lo mejor un día ya no estoy tanto en Facebook y ya a lo mejor me voy a leer una nota en el periódico, ¿no? Cuando yo era estudiante, ¿no? Pensemos que yo todavía estoy ahí en la universidad y entonces digo, no, pues sí está muy padre ahí el Facebook y todo, los memes y todo, pero digo, pero ¿qué pasa si ahora en lugar de estar en el Facebook voy y consulto ahí una nota en el periódico La Jornada, que es el que más me gusta? Y entonces ahí digo, bueno, ya leí y ya pues hasta para mí era como sanador, así de, ok, o sea, sí ya pues estoy así como más tranquilo, ¿no? Aparte porque la lectura pues tiene este efecto curativo. Recuerda que es una actividad bastante integral en donde entran en juego todos nuestros sentidos. Entonces, pues cuando ya yo me detenía a leer una nota ahí en la jornada, pues regresaba esto como tranquilidad, ¿no? Y decía, ok, ok, continuemos. Y entonces se trata de esto, ¿no? De precisamente buscar aquello que nos trae algún provecho, algún beneficio, y entonces usar todo esto en nuestro propio beneficio. Precisamente lo que nos están diciendo aquí, que resulta de consolidar un hábito. Entonces, ya cuando solidificamos este tipo de acciones personales en el máximo beneficio del bienestar para uno mismo, precisamente lo que tú estás diciendo en este momento, de saber utilizarlos en nuestro propio beneficio. ¿Sí estamos de acuerdo en esto último, Deneri? Sí. Ok, ok, muy bien, Deneri, muy bien. Entonces vamos muy bien aquí con nuestra evaluación. Continuemos con la pregunta número 9. Entonces dice, ¿cuál es la finalidad del doctor Peña al presentar el texto? Entonces recuerda de que estamos ante un texto argumentativo en donde el doctor presenta su postura y posteriormente nos intenta persuadir o convencer. Entonces de los incisos que están más abajo, ¿cuál dices tú que es la finalidad aquí del doctor Peña? Preguntar a la comunidad científica a qué se debe la adicción al celular, explicar la adicción al celular. Dice Dennery que es el inciso B. Exactamente, estamos hablando de que explica, ¿verdad?, que la adicción al celular puede solucionarse modificando ciertos hábitos. Entonces se trata precisamente de esto, ¿verdad? De que cuando ya se esté convirtiendo en un problema, pues comenzar a buscar soluciones. Y aquí él nos da su propuesta, precisamente cambiar un poco nuestros hábitos y de esta manera saber utilizar estas tecnologías en nuestro propio provecho. Ok, ok, muy bien, Edeneri. Entonces, vamos a continuar aquí con la pregunta número 10. Dice la número 10, según el texto, ¿qué situación es viable? Entonces, ¿cuál situación es viable de acuerdo aquí con el texto del doctor Peña? Dice, el tema de moda con las madres y de los adolescentes es que el celular les lesiona el cerebro. La terapia electroconvulsiva es una solución para tratar la adicción al celular en el mundo. La adicción al celular se puede contrarrestar a través de reglas para su uso, es decir, mediante el desarrollo de hábitos constantes. Y finalmente, los centros de rehabilitación, sobre todo aquellos que tratan adicciones, pueden ser adaptados para atender a jóvenes adictos a los celulares. Entonces, ¿cuál es la situación que es coherente con el texto? Exactamente, ¿verdad? La adicción al celular se puede contrarrestar a través de reglas para su uso, es decir, mediante el desarrollo de hábitos constantes. Entonces es precisamente de lo que nos quiere convencer aquí el doctor Peña. Entonces se trata precisamente de esto, ¿verdad? De no caer en algo que se pueda convertir en un problema y de comenzar a hacer acciones para nuestro propio beneficio. Ok, ok, muy bien, Deneri. ¿Hasta aquí tienes alguna duda, algún comentario antes de continuar con la evaluación del día de hoy?
No, profe, ninguno. Sin dudas, sin dudas. Ok, ok. Entonces vamos a continuar aquí con el siguiente texto. Ahora observa, nos están presentando un texto periodístico. Entonces dice aquí leer el texto y responder los reactivos del 11 al 20. Entonces muy importante, ¿verdad? Recordar que el texto periodístico, sobre todo la nota informativa, es el texto que busca informarnos. Y entonces, entre más actual sea una nota informativa, pues esto es lo que la vuelve más interesante. Estamos hablando de que va a presentar los datos de una manera objetiva. Se trata de informarnos y va a tener esta estructura, ¿verdad? Va a tener un titular, posteriormente un subtítulo que se trata de destacar información importante y ya sabemos que en el primer párrafo se contestan a estas preguntas: el qué, el quién, el cómo, el cuándo, el dónde y el por qué. Entonces, en este primer párrafo, que también se conoce como la entrada o el lead, pues se responden a estas preguntas. Y ya posteriormente, si uno quiere ahondar en la temática, pues nos damos el tiempo de leer la nota informativa de manera completa. Entonces, estamos diciendo de que la nota informativa precisamente va de lo más importante a lo menos importante, y estamos hablando de que así es como se va a presentar este texto. ¿Sí estamos de acuerdo en esto último, Deneri? Sí, Ok, ok. Entonces te pido por favor que le des lectura al texto. Por favor. sí. Instituto Politécnico Nacional dio la bienvenida a 216,000 alumnos al nuevo ciclo escolar. Han ingresado ustedes a la mejor institución educativa que existe en México, que existe en Latinoamérica, y ustedes lo van a ver, aseguró Arturo Reyes Sandoval, director general del Instituto Politécnico Nacional. Judith Hernández, edición 11 digital, agosto 29, 2023. 1. En este ciclo escolar 2023-2024, el Instituto Politécnico Nacional dio la bienvenida a 216,000 alumnos de los niveles medio superior, superior y posgrado. Mucha alegría forma parte de lo que veo, que es como una gran familia, como una gran comunidad en la que te hacen sentir como muy incluido, expresó Alejandro Morales Blanco, estudiante del Instituto Politécnico Nacional, de nuevo ingreso. También Paulina y Edgar eligieron al Instituto Politécnico Nacional para cursar sus estudios profesionales porque dicen que es la mejor opción. Ok, ok. Deja subo. Ok, ok. Por favor. Ujú. En su mensaje de bienvenida, el director general del IPN, doctor Arturo Reyes Sandoval, se los confirmó. Han ingresado ustedes a la mejor institución educativa que existe en México, que existe en Latinoamérica, y ustedes lo van a ver. Considérese con mucha suerte el hecho de haber ingresado a nuestro Politécnico, porque van a tener la posibilidad de estar en los mejores laboratorios que tiene México y además de recibir clases con los mejores profesores que tenemos en México. 3. Además de los estudiantes politécnicos, pueden acceder a 6 tipos de becas. Tenemos la beca institucional, que es la beca sobre la que se van casi todos nuestros estudiantes. Tenemos becas culturales, tenemos becas deportivas, tenemos becas de transporte, tenemos becas de excelencia, que son para los más altos promedios, y tenemos con una beca de regularización, informó a los estudiantes Marco Antonio Sosa Palacios, secretario de Servicios Educativos. Ok, muchas gracias, Deneri. Entonces estamos hablando de esta nota informativa en donde precisamente nos informan de que para el ciclo 2023-2024, pues precisamente ingresaron al instituto 216,000 alumnos. Estamos hablando de estudiantes del nivel medio superior, del superior, pero también de posgrados. Entonces es precisamente de lo que nos están informando. Y entonces estamos hablando de una nota informativa, precisamente el género periodístico que da pie a que surjan los demás. Estamos hablando de que en este género periodístico prevalece la función referencial. Se trata de informarnos objetivamente
de lo que acaba de suceder ahí en el Politécnico. Entonces, ya comentamos previamente aquí la presentación de una nota informativa. Precisamente vamos de lo más importante a lo menos importante. Estamos hablando de que iniciamos con el titular, posteriormente con la entrada o el lead, que es el primer párrafo y donde se le dan respuestas a estas preguntas, ¿verdad? Al qué, al quién, al cómo, al cuándo, al dónde y al por qué. Y ya posteriormente se desarrollan cada una de estas preguntas en la totalidad de la nota informativa. Y entonces ahora vamos a proceder como ya hicimos con la lectura anterior, precisamente los reactivos que evalúan nuestra comprensión de lectura. Entonces dice aquí la número 11, elegir la secuencia que corresponde correctamente con los elementos presentes en el texto anterior. Entonces ya contestaste aquí tú y me dices que es el inciso D, ¿cierto o no? Entonces el titular, ajá, el subtítulo, la entrada y el desarrollo. Si es correcto esto último, Deneri. Sí. Ok, ok. Entonces dice aquí la número 12, elegir el superíndice que señala la idea principal del texto. Entonces estamos hablando de que también se están utilizando superíndices. Entonces, ¿cuál es el que nos señala la idea principal del texto? ¿Qué es de lo que se nos quiere informar de Neri? Entonces, ¿cuál es aquí el superíndice que marca la idea principal del texto? Ah, exactamente, ¿verdad? De que 216,000 alumnos entraron al Politécnico, precisamente estudiantes tanto de el nivel medio superior, el superior y el posgrado. Ok, ok, hasta aquí alguna duda, Deneri. Ninguna, profe. Ninguna, ninguna. Ok, ok, entonces vamos a continuar aquí con la número 13. Dice, ¿a qué preguntas responde la información del texto? Entonces recuerda que son estas preguntas precisamente de las que ya habíamos hablado en la nota informativa. Entonces se trata precisamente de responder al qué, al quién, al cómo, al cuándo, al dónde y al por qué. Entonces, ¿en qué inciso están estas preguntas, Deneri? Si está clara la pregunta de Neri, dice, ¿a qué preguntas responde la información del texto? Entonces recuerda que todo esto queda respondido allí en la entrada o el lead, ¿cierto o no? ¿Sí estamos de acuerdo en esto último? Entonces todo esto queda respondido allí en el primer párrafo. Ajá, el primer párrafo es precisamente el que funciona de esta manera. Estamos hablando de la entrada o el lead. Entonces aquí, si nosotros decimos que, pues todos estos estudiantes que entraron al Instituto Politécnico Nacional, ajá, ¿quién? Los estudiantes. Ajá, ¿cómo? Pues precisamente ahí el director les dio esta bienvenida, ¿cierto o no? Entonces, el cuándo, pues precisamente en el ciclo escolar 2023-2024. Ajá, ¿sí está claro esto último de Neri? Entonces son los Sí. cuestionamientos que se responden. Entonces, ok, ok, ya no hay dudas en este sentido porque esta es la opción correcta. Entonces, el inciso A, ¿cierto o no? ¿Sí estamos de acuerdo en esto último? Sí, es que estaba entre la A y la C, La C. Ajá, pero no, es primero que, ¿no? Pero recuerda que esta no es una pregunta aquí de las que se responden en las notas informativas. Ujú, ¿con qué fin? No. Esto ni siquiera lo consideramos. Y lo mismo con Ah, esto. Esto tampoco lo consideramos. Entonces esto no nos tendría por qué hacer dudar ahí al momento del examen. No son preguntas. Estamos hablando del qué, del quién, del cómo, del cuándo, del dónde y el por qué. Entonces son estas las 6 preguntas básicas. ¿Sí está claro hasta aquí, Deneri? sí, profe. Ok, ok. Entonces eso ni siquiera lo consideramos al momento del examen. Cuando vemos con qué fin lo eliminamos y cada cuánto pues también lo eliminamos. Entonces, ok, ok. Vamos a continuar aquí con la pregunta número 14. Dice, ¿qué tipología textual predomina en la lectura? Entonces, estamos hablando de una nota informativa, en donde primero, de una manera objetiva, nos dicen qué es lo que sucedió y ya posteriormente cómo desarrollan cada una de estas preguntas de Neri de una manera narrativa, ¿verdad? Ahí incluso hay testimonios de los alumnos, ajá, que uno de ellos se siente muy afortunado,
otros se sienten dichosos de haber entrado al Politécnico. Entonces, a manera de narración, pues es precisamente como se ahonda en esta temática. Ok, ok, muy bien, Deneri. Nos dice aquí la número 15. El texto anterior es un ejemplo de espacio por sus características. Entonces, ¿qué dirías tú que es lo que acabamos de leer? Entonces, exactamente, ¿verdad? Es una noticia. Ahí únicamente se limitan a decirnos qué es lo que sucedió ahí en el Politécnico. ¿Ah? Todos los estudiantes que acaban de ingresar precisamente a esta casa de estudios. Dice aquí la número 16. De acuerdo con el texto, ¿a quién le alegra formar parte de la familia politécnica? Entonces, es uno de estos primeros testimonios, ¿cierto o no? Entonces, primero nos dicen qué fue lo que sucedió y ya posteriormente nos hacen leer este testimonio aquí de este estudiante que le da mucha alegría pertenecer ahora a la familia ahí en el Politécnico. Entonces, ¿cómo se llama este estudiante de Neri? A quien le da mucha alegría pertenecer al Politécnico. Alejandro. Alejandro, ok, ok. Entonces vamos a seleccionar aquí a Alejandro. Entonces seleccionemos aquí la respuesta correcta. ¿A quién le alegra formar parte de la familia Politécnica? Alejandro. Ok, ok, muy bien, Deneri. Entonces continuemos aquí con la número 17. ¿Cuál afirmación se deriva del texto? Entonces de los incisos que están más abajo, ¿cuál dices tú que es una inferencia que nosotros podemos hacer a partir de lo que acabamos de leer? Dice el inciso A, el IPN otorga becas a la comunidad con trayectoria académica irregular. Todos los estudiantes inscritos reciben la beca de excelencia. Esto lo eliminamos, ¿cierto o no? ¿Si estás de acuerdo conmigo, Deneri? No Sí. todos los estudiantes reciben esta beca de excelencia. Nos dijeron que únicamente los que obtienen las mejores calificaciones. Dice aquí el C. Todos los estudiantes obtendrán becas de transporte y cultura. Entonces ahí nos presenta el abanico de becas, ¿verdad? Pero nos están diciendo de que los estudiantes son los que eligen, ¿cierto o no? Las becas que van a tomar y nos dicen que la institucional es la que la mayoría toma, ¿cierto o no? Entonces, pues esto no se deriva. ¿Sí estás de acuerdo conmigo, Deneri? Sí. Ok, ok. Entonces la eliminamos y, perdón, perdón. Habías dicho que la C, pero ya vimos por qué no, ¿cierto o no? No, no. ¿Mande? No, esa no es. Ok. Dice aquí el inciso de pocos estudiantes optan por la beca institucional, pues no conocen sus beneficios. Y es todo lo contrario, ¿cierto o no? Ahí, cuando esta autoridad ahí en el Politécnico nos dijo cuáles son las becas, nos dice que la mayoría elige la institucional, ¿cierto o no? Entonces, esto tampoco se deriva del texto que nos acabas de leer. ¿Sí estás de acuerdo, Deneri? Sí. Ok, ok. Entonces, ¿estás de acuerdo en que la respuesta correcta es el inciso A? Sí. ¿Me podrías decir por qué es el inciso A, la respuesta correcta? Aquí ya lo trabajamos mediante la eliminación, ¿cierto o no? Entonces, pero ¿por qué dirías tú que esta es la respuesta correcta? Dice, el IEPN otorga becas a la comunidad con trayectoria académica irregular. ¿Por qué es de esta manera? ¿Por qué es esta la No, respuesta? no sé. Eso me hace ¿Perdón? dudar. ¿Perdón? Digo que no sé, que me hacía dudar lo mm, de que si es irregular le dan beca. No creo que eso sea bueno. Entonces, eso es precisamente lo que nos podría a nosotros causar conflicto al momento del examen. Entonces, ya de entrada eliminamos todas las que no son. Entonces, ya observamos, nos quedamos con la única opción, pero precisamente al momento del examen esto nos podría hacer dudar. Entonces, aquí efectivamente tenemos que regresar a nuestro texto y tenemos que observar por qué es de esta manera. Entonces, nos están hablando de que incluso los que son alumnos irregulares, pues precisamente tienen esta beca de regularización, ¿cierto o no? Entonces, alguien que requiere de este tipo de becas, pues ya de entrada nos están hablando de que no va muy bien, ¿cierto o no?
Entonces, en ese momento se hace acreedor a este tipo de becas precisamente para regularizarse. Entonces, aquí estamos infiriendo algo, ¿cierto o no? ¿Cierto o no? ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, cuando estemos ante algo así, pues ya observamos que eliminamos todas las que estamos seguros y ya nada más en caso de lo que me acabas de comentar, precisamente es muy legítimo lo que tú me acabas de decir. Dice, no es que por qué le van a dar una beca a alguien que es irregular, precisamente porque nos mencionaron también esta beca, ajá, de regularización. Entonces, eso es lo que nosotros inferimos, ¿cierto o no? O sea, hay alumnos que son irregulares y que de todas formas obtienen esta beca, una beca de regularización que los tendría que poner al corriente en su carrera. ¿Sí estamos de acuerdo, Den? Ok, ok. Entonces, cuando estemos así al momento del examen, pues precisamente una es por eliminación y ya si de todas formas no estamos tan seguros, regresamos aquí a la lectura y observamos esto. Entonces ya en ese momento ya no hay duda, ya estamos contestando de manera correcta. Ok, ok, muy bien, Eden. Entonces vamos a continuar aquí con la siguiente pregunta, la número 18. Nos dice, ¿qué consecuencias resultan de ser un estudiante politécnico con promedio académico alto? Entonces, ahí sí, ¿verdad? Esta pregunta sí ya queda resuelta de una manera más sencilla, porque precisamente cuando nos hablaron de las becas, pues nos dicen que existe la institucional, que es a la que accede todo el mundo, pero también existen de cultura, de deportes y de regularización, pero en el caso de que tengas las calificaciones más altas, pues te haces acreedor además a un ingreso económico, ¿verdad? En reconocimiento al esfuerzo académico. Ok, ok, muy bien, Den. Entonces, el inciso D es la respuesta correcta a la pregunta número 18. Ok, ok, muy bien, muy bien. Continuemos entonces con la pregunta número 19. ¿Cuál es el hecho que se expresa en el texto? Entonces, de los incisos que están más abajo, nos están preguntando por un hecho. Entonces, recuerda que en la nota informativa, pues precisamente se resaltan aquí los hechos, aquello que se puede comprobar. Entonces, en un primer momento está presentada, pues, la idea central del texto, que todos estos estudiantes ingresaron a la familia politécnica. Entonces, nos están preguntando acerca de este tipo de hechos. Entonces, de los incisos que están más abajo, ¿cuál dices tú que es un hecho? Te hago la pregunta. La D, ¿verdad? Exactamente, estamos hablando de que al ciclo escolar 2023-2024 ingresaron 216,000 alumnos de nivel medio superior, ajá, y posgrado. Entonces estamos hablando de la totalidad de alumnos que ingresaron al Politécnico en ese ciclo escolar, el 2023 al 2024. Entonces, cuando observemos este tipo de términos en el examen, pues nos están preguntando de algo que se puede comprobar. Entonces, esto pues queda registrado, ¿cierto? ¿No? Ahí el número de alumnos que va a recibir esta casa de estudios, pues lleva un registro y entonces efectivamente se puede comprobar de que son 216,000 los que ingresaron a esta casa de estudios. Ok, ok. Entonces vamos a continuar aquí con la pregunta número 20. Dice, ¿cuál es una opinión que se expresa en el texto? Entonces, ahora estamos exactamente del otro lado. Ya nos preguntaron acerca de un hecho, de algo que se puede comprobar, porque efectivamente queda registro de todos los alumnos que acepta el Politécnico. Sin embargo, en esta otra pregunta nos dicen en dónde hay una opinión. Entonces, de los incisos que están más abajo, Den, ¿cuál dices tú que es una opinión y no un hecho? Entonces, ¿cuál es, digamos, aquí el inciso? La C, ¿verdad? Exactamente ahí lo que nos está diciendo el doctor Arturo Reyes. Confirmó que el IPN es la mejor institución educativa de Latinoamérica. Entonces, pues es la autoridad que les dio la bienvenida a todos estos alumnos de recién ingreso. Entonces, pues ahí, digamos, está si me permites usar la palabra, pues está exagerando, ¿no? La importancia de esta casa de estudios, ¿no? Sin embargo, se trata precisamente de que los recién
los de recién ingreso pues sientan orgullo, ¿verdad? Se sientan afortunados de pertenecer a esta casa de estudios. Si estamos de acuerdo, Eden, entonces estamos hablando de una opinión, ¿cierto o no? En este caso dice, pues es, ¿qué dice aquí? La mejor institución educativa de Latinoamérica, ¿no? Pues ya sabemos que está la UNAM, además también la Universidad de Sao Paulo, allá en Brasil, pues también es una de las mejores. Entonces aquí lo hace con la finalidad precisamente de hacer que los de recién ingreso pues se sientan orgullosos, ¿verdad? De pertenecer a esta institución. Entonces, sin embargo, sí termina siendo una opinión aquí lo que nos dice el doctor Arturo Reyes. Ok, ok, muy bien, Eden. Entonces vamos a continuar ahora con el siguiente texto. ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario? Ajá, algo que... No, profe. Tengo- ¿Todo bien, todo bien? Ok, ok. Esta ya la tienes, Eden. Sí, ¿Sí la tienes? Ok, ok. Entonces, sin problemas. Entonces, recuerda que al final también existe esto de los códigos QR, ¿cierto o no? Entonces, aquí en el código QR tú lo escaneas y te redirecciona a en donde están las explicaciones de todo lo que estamos diciendo en este momento. Entonces, se trata precisamente de reafirmar por qué esta es la respuesta correcta a la pregunta que nos están haciendo. Si ya hiciste este ejercicio, Den, no, no lo he comprobado. Ay, ok, entonces se queda de tarea. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces me dijiste que sí ya tienes la guía y entonces ya nada más se trata de escanear aquí el código QR y de revisar esta hoja de respuestas. Entonces déjame ver si la tengo aquí en la memoria que tengo en la computadora que estoy usando ahorita. ¿En dónde está? ¿En dónde está? Tiene que estar aquí. Ok, ok. Aquí está, mira. Entonces al final, ajá, te redirecciona a una página de internet y donde tú puedes descargar este documento. No estamos hablando de que aquí se dan las explicaciones, precisamente todo lo que yo me estoy deteniendo a decir en este momento, aquí están las explicaciones. Si estás viendo el documento, ¿verdad? Em? sí, Entonces ahí de manera más pormenorizada, pues precisamente tienes acceso a esta información. Entonces deja de una vez te envío este documento para que precisamente se quede de tarea. Entonces aquí estamos contestando la guía y ya de tarea tú tendrías que realizar este ejercicio. Y entonces en caso de que tengas alguna duda, pues precisamente para eso estamos aquí. Entonces para que esto quede totalmente comprendido. Entonces déjate envío aquí el archivo para que precisamente tú también lo tengas y realices esta tareita. ¿Sí estamos de acuerdo, Den? sí, profe. Ok, ok. Entonces le digo aquí que está en mi computadora y le digo que se llama competencia lectora y lo pongo aquí y lo envío. Ok, ok. Nada más dime que ya lo pudiste descargar para que precisamente realices la tarea. Que ya lo pudiste descargar, lo puedes abrir y no tienes ninguna cuestión. Sí, profe, ya puedo. Ok, ok, muy bien, muy bien. Entonces vamos a continuar aquí con el texto literario. Entonces recuerda que esto también ya lo revisamos ahí en en las clases previas. Entonces estamos hablando de que en el texto literario va a prevalecer la función poética de la lengua porque se trata de recrear a la realidad de una manera creativa. Además, Julio Cortázar pues se centró sobre todo en el lenguaje, ajá, en enriquecer al lenguaje. Y estamos hablando de que en este cuento ultracorto de 200 palabras, pues nos recrea a la realidad de una manera creativa, pero además también de manera irónica. Entonces ahorita que lo leamos, vamos a contestar los reactivos que evalúan nuestra comprensión de lectura. Entonces, ok, ok, muy bien, muy bien. Entonces, ¿me ayudas con la lectura, por favor, Den? Sí. Instrucciones para llorar. Instrucciones para llorar, Julio Cortázar. Dejando de lado los motivos, atengámonos a la manera correcta de llorar.
Entendiendo por esto un llanto que no ingrese en el escándalo ni que insulte a la sonrisa con su paralela y torpe semejanza. El llanto medio u ordinario consiste en una contracción general del rostro y un sonido espasmódico acompañado de lágrimas y mocos. Estos últimos al final, pues el llanto se acaba en el momento en el que uno se suena energi- enérgicamente, perdón. Para llorar, dirija la imaginación hacia usted mismo, y si esto le resulta imposible, por haber contraído el hábito de creer en el mundo exterior, piense en un pato cubierto de hormigas o en esos golfos de estrecho de Magallanes en los que no entra nadie nunca. Llegando el llanto, se tapará con decoro el rostro, usando ambas manos para la palma hacia adentro. Los niños llorarán con la manga del saco contra la cara y de preferencia en un rincón del cuarto. Duración media del llanto, 3 minutos. Ok, ok, muy bien, Eden. Entonces, lo que acabas de leer es un cuento ultracorto de Julio Cortázar. Estamos hablando de que como escritor, él sobre todo se centró en enriquecer al lenguaje. Entonces, si eres capaz de observar aquí que él está reflexionando de manera irónica acerca de la forma correcta de llorar, ¿cierto o no? Entonces, como si tuviéramos que seguir ciertas instrucciones al momento de llorar. Entonces, estamos hablando de una situación muy cotidiana que, digamos, no necesitaría una valoración de este tipo, ¿cierto o no? Ajá, nadie tendría que leer este tipo de indicaciones para llevar algo que hacemos de manera natural. ¿Si estás de acuerdo conmigo en esto último, Den? Sí, pero no me Entonces, estamos, imagino a alguien que se siente raro y dice, "Ah, ¿qué tendré? A ver, deja investigo y se pone ahí exactamente. instrucciones para llorar, ¿no? No creo que eso pase. Sí, entonces estamos hablando de algo bastante irónico, ¿no? Ahí, pues no sé, yo al momento de estarlo estudiando, pues, no sé, hay una lavadora, ¿no? Pues sí, efectivamente, para poderla usar correctamente, pues sí tenemos que leer el instructivo, ¿no? No todas las indicaciones. Y aquí pareciera como que nos está dando este tipo de instructivo, ¿no? Así, paso a paso, cuáles son las acciones que tenemos que llorar para además hacerlo correctamente, ¿no? Entonces, estamos hablando de una reflexión irónica acerca del acto de llorar, ajá, algo que nosotros hacemos de manera natural y que pues no nos tendremos que detener a leer ningún tipo de instructivo de este tipo. Sin embargo, ahí Julio Cortázar, pues como te comento, ¿verdad? Él estaba centrado en enriquecer la lengua, sobre todo en utilizarla para decir aquellas cosas que normalmente no se dicen. Entonces, pues ahora vamos a evaluar aquí nuestra comprensión de lectura. Entonces, se trata precisamente de contestar las siguientes preguntas. Y nos dice aquí la número 21. ¿En qué opción se describe el clímax del texto? Entonces, recuerda de que al ser un cuento, pues presenta un planteamiento, posteriormente un desarrollo, un clímax, que es el momento de mayor tensión, que es, digamos, en donde todos estamos expectantes, ¿verdad? De lo que va a venir a continuación y ya finalmente viene la conclusión. Y entonces, del pequeño cuento que acabamos de leer, ¿cuál dirías tú que es el clímax? Precisamente me lo acabas de mencionar ahorita que abriste tu micrófono, me dijiste, Donde dice las instrucciones. a ver, ¿dónde? A ver, ¿lo puedes leer? Para llorar, dirija la imaginación hacia usted mismo. Y si Exacto. esto le resulta imposible por haber contraído el hábito de creer en el mundo exterior, piense en un pato cubierto de hormigas o en esos golfos de estrecho en Magallanes en los que no entra nadie nunca. Ok, ok. Entonces, exactamente, Den. Entonces, estamos hablando de donde inician las instrucciones. Entonces, dice, para llorar, dirija la imaginación hacia usted mismo. Entonces, pues esto es más que suficiente. Entonces, nadie, como tú bien lo dijiste, pues va a ir ahí a buscar el estrecho de Magallanes o a lo mejor la imagen de un pato cubierto de hormigas.
nadie tendría que hacer eso para iniciar con esta actividad natural. Entonces, sin embargo, él da ahí este giro, ¿cierto o no? Entonces, si esto le resulta imposible, ajá, digamos, por haber contraído el hábito de creer en el mundo exterior, y entonces ya viene posteriormente el desenlace. Entonces, a la pregunta número 21, ¿en qué opción se describe el clímax del texto? ¿Cuál es la respuesta correcta de? Ok, ok, ajá, entonces aquí hay un detalle, ¿cierto? Nos dice aquí la B, cuando indica que se detallará la manera correcta de llorar. Entonces, así inicia el planteamiento, ¿cierto o no? Entonces dice así, para llorar, dirija la imaginación hacia usted mismo. Y entonces esto tendría que bastar, ¿cierto o no? Entonces, digamos que queremos seguir estas instrucciones y ya con esto tendría que bastar. Sin embargo, a continuación viene este giro, ¿cierto o no? Que nos hace mantenernos expectantes. Dice, si no, entonces, ¿qué es en lo que tengo que pensar para comenzar con el llanto? Entonces ahí nos dice, ¿no? Si esto le resulta imposible por haber contraído el hábito de creer en el mundo exterior, piense, ¿cierto o no? Si estamos de acuerdo en esto último, que es Sí. precisamente ahí lo que viene a continuación. Y entonces, ahora sí, ajá, ¿cuál es el clímax? Entonces sería el C. Exactamente, ajá, el momento en que se resalta que nos hemos olvidado de nosotros, ajá, esto es precisamente, ¿no? Por tener el hábito de creer en el mundo exterior, ¿cierto o no? No estamos hablando de que este es el clímax, precisamente nos mantiene expectantes de lo que va a venir a continuación. Ajá, como te comento, ya pensar en uno mismo, pues eso nos tendría que realizar esta actividad. Sin embargo, ahí dice, pues no, ¿verdad? Si con esto no tiene usted suficiente, entonces haga lo que viene a continuación. Y eso es precisamente ahí el clímax. ¿Sí estamos de acuerdo, Eden? Sí. Ok, ok. Entonces vamos a continuar aquí con la número 22. Entonces dice nuestra pregunta número 22. ¿Cuál es el propósito de la lectura? Entonces, ¿cuál dirías tú que de los incisos que están más abajo nos indica el propósito de la lectura? Dice aquí, invitar al lector a la reflexión a través del texto, a tratar de convencer al lector a través de argumentos, entretener al lector mediante complejos relatos literarios y finalmente el inciso de contar una historia alejada de la realidad de manera amena. Entonces estamos hablando de que es el fin último de los textos literarios. Se trata precisamente de recrear a la realidad de una manera creativa, pero sobre todo para entretenernos, para recrearnos, para sentir emociones, ¿cierto o no? Ya sea, digamos, coraje o en este caso risa, ¿verdad? Que es precisamente lo que nos provocó, ¿cierto o no? Entonces dice aquí, de invitar al lector a la reflexión a través del texto. Entonces recuerda que eso es lo que está haciendo Julio Cortázar, precisamente reflexionar de manera irónica acerca del acto de llorar. Ajá, eso es lo que está haciendo aquí Julio Cortázar con su texto. Sin embargo, ¿qué es lo que busca en nosotros? Ajá, al hacer esta reflexión irónica, ¿qué es algo irónico de? Pues algo con sarcasmo, ¿no? Algo con sarcasmo. Y entonces, ¿qué es lo que está buscando de nosotros, Den? Entonces, cuando leemos algo irónico, cuando vemos algo en donde se está utilizando el sarcasmo, ¿qué es lo que están buscando en nosotros? No, no, respóndeme a esta pregunta, Den. Entonces, cuando, digamos,
Piensa tú en que ahorita me dices un comentario irónico. ¿Qué es lo que estás buscando en mí? ¿Que yo qué? ¿Que yo llore? ¿Que yo... perdón? Pues, Piensa en que me cuentas algo chusco, algo que te haya pasado así, digamos, en donde haya la situación haya sido sarcástica, ¿no? Que haya sido muy irónica. Entonces piensa ahorita que me lo platicas. Entonces, ¿qué es lo que estás buscando en mí? Bueno, que se ría. que me ría, ¿cierto o no? Entonces, al final es lo que nos provoca aquí Julio Cortázar, ¿cierto o no? O sea, es algo muy irónico. ¿Ah? Estamos hablando de que, pues, ¿en dónde vamos a encontrar esto, no? O sea, de esas instrucciones, ¿no? Imagínate un bebé ahí, antes de poder llorar, pues tendría que leer este instructivo, ¿no? Y entonces, pues es algo muy irónico, ¿no? Es algo muy sarcástico, como tú efectivamente lo estás diciendo. Entonces, estamos hablando de que esto es precisamente aquí, ¿no? Entonces, al final estamos hablando de que Julio Cortázar realiza este ejercicio con la finalidad de divertirnos. ¿Estás de acuerdo con ello, Den? Sí. Ajá, y entonces, ahora sí, ¿cuál dirías tú que es el objetivo de Julio Cortázar? ¿Cuál es el propósito ahí de Julio Cortázar? De los Entonces incisos sería C, ¿no? sé exactamente entretener. Recuerda de que los textos literarios lo que buscan en nosotros es entretenernos. Entonces, ya sea que busquen estas emociones como el coraje, como digamos el sentimentalismo, ¿no? En este caso, lo que está buscando de nosotros es la risa, ¿cierto o no? Él, al realizar este ejercicio de reflexión irónica acerca del llanto, pues lo que está buscando en nosotros es la risa, ¿no? Ahí, pues en ningún otro lado vamos a encontrar este instructivo, ¿cierto o no? ¿Sí estamos de acuerdo, Den? Sí. Ok, ok, muy bien, muy bien. Entonces vamos a continuar aquí con nuestro cuestionario. Dice la número 23, indicar el tema del texto anterior. Entonces, ¿cuál dices tú que es el tema que se está abordando aquí? El manual para los bebés recién nacidos. Ok, ok. Entonces, Den, ¿no? Aquí es precisamente en donde tendremos que centrarnos en lo que dice el Politécnico. Entonces, sabemos ahí que a ninguna persona le tendrían que dar este instructivo, ¿no? Ahí un bebé, pues desde que nace, comienza a hacerlo. Entonces, pues en todo caso, precisamente lo que sí es este cuento de Julio Cortázar es un manual, ¿cierto o no? Sobre lo que tenemos que hacer antes de iniciar con el llanto. Entonces, esto sí es cierto o no. Sí. Ok, ok. Entonces, nada más son este tipo de detalles aquí con estos planteamientos. Ok, ok. Dice la pregunta número 24. De acuerdo con el texto, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Entonces, de los incisos que están más abajo, ¿cuál dices tú que es una afirmación correcta? Ajá, el texto no cuenta con ninguna estructura definida. El cuento combina tantos estilos que no es posible definirlo. La lectura es un manual con instrucciones muy claras y precisas. O finalmente, el texto es una minificción y está constituido por un planteamiento, un clímax y un desarrollo. Entonces recuerda de que estamos hablando de un cuento ultra corto, de no más de 200 palabras, pero al final termina siendo un cuento. Entonces recuerda de que este tipo de textos literarios pues siguen esta estructura, ¿cierto o no? Entonces estamos hablando de que va a haber un planteamiento, un clímax y un desarrollo. Entonces ya previamente me dijiste cuál es precisamente el clímax en este cuento. Ok, ok, sí está claro por qué es el inciso de la respuesta correcta, Den. Sí. Ok, ok, muy bien. Entonces vamos a continuar con la siguiente pregunta. Dice la número 25, ¿cómo lloran los niños? Entonces, esta pregunta nos la responde el texto. Entonces, de los incisos que están más abajo, ¿cuál dices tú que es el inciso correcto de manera contraria que los adultos,
dejando salir muchas lágrimas y gritos, totalmente igual a como lloran los adultos, o generando una gran cantidad de mucosidad. Entonces nos dice aquí precisamente cómo es que lloramos los adultos, ¿verdad? Dice, llegando el llanto, se tapará con decoro el rostro, usando ambas manos con la palma hacia adentro, ¿no? Entonces tendremos que hacer esto, ¿cierto o no? Y entonces dice, los niños llorarán con la manga del saco contra la cara, ¿no? Y entonces un poco así, ajá, y de preferencia en un rincón del cuarto. Entonces, a la pregunta que nos están haciendo, ajá, ¿cómo lloran los niños? ¿Cuál es el inciso correcto a la pregunta número 25? ¿Sería la A? La A, exactamente, ajá, de manera contraria. ¿Sí estamos de acuerdo, Den? Sí. Ok, ok, muy bien, muy bien. Entonces, de cualquier forma, en el documento que te acabo de pasar, ahí están las explicaciones a todo esto. Entonces, recuerda la tarea. Ajá, vamos a revisar esto de manera pormenorizada y ya si tienes alguna duda, pues precisamente para eso vamos a utilizar al curso. ¿Sí está claro esto último de? Sí. Ok, ok. Entonces vamos a continuar aquí con la pregunta número 26. Dice, según el texto anterior, ¿qué es lo primero que se recomienda para llorar? Entonces ahí lo dijimos, ¿verdad? Al iniciar con las instrucciones. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Precisamente, ¿cuál es esta recomendación que nos hace aquí Julio Cortázar para iniciar con el llanto? Apelar a la introspección, ¿cierto o no? Ajá, pensar en uno mismo. Ok, ok, muy bien, Den. Ajá, esa es la respuesta correcta. Dice aquí la pregunta número 27. ¿Por qué la mucosidad se deja al final del llanto? Entonces también nos lo dice ahí la lectura, ¿verdad? Estamos de acuerdo en que aquí está. Entonces vamos a anotar aquí, dice, ajá, ajá, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ajá, dice, el llanto medio u ordinario consiste en una contracción general del rostro y un sonido espasmódico acompañado de lágrimas y mocos. Estos últimos al final, pues el llanto se acaba en el momento en que uno se suena enérgicamente. Entonces ahí está precisamente la respuesta a nuestra pregunta. Y entonces nos dice aquí la número 27, ¿por qué la mucosidad se deja al final del llanto? De los incisos que están más abajo, ¿cuál dices tú que es el que responde correctamente a nuestra pregunta? La D, ¿verdad? Exactamente, porque el limpiarla es el acto definitivo para el fin del llanto, ¿cierto o no? Ok, ok, muy bien, Den. Entonces vamos a continuar aquí con la pregunta número 28. Dice, el texto inicia aclarando que se dejarán de lado los motivos para llorar porque, entonces es precisamente cómo inicia el texto, ¿cierto o no? Estamos diciendo de que así es como inicia aquí el texto. Entonces dice, dejando de lado los motivos, atengámonos a la manera correcta de llorar, entendiendo por esto un llanto que no ingrese en el escándalo ni que insulte a la sonrisa con su paralela y torpe semejanza. Entonces se van a dejar de lado los motivos para atenernos a la manera correcta de llorar. Entonces, ahora que ya leímos aquí el planteamiento en ¿cuál dirías tú que es la respuesta? Dice aquí, el texto inicia aclarando que se dejarán de lado los motivos para llorar porque, y entonces se trata de decirnos cómo lo tenemos que hacer correctamente, ¿cierto o no? Entonces, ¿cuál es el inciso que nos dice esto de? ¿Sí está claro lo que acabo de decir de? Sí. Ok, ok.
Entonces dice ahí, dejando de lado los motivos, atengámonos a la manera correcta de llorar. Entonces, ¿qué nos está diciendo ahí Julio Cortázar? Entonces regresemos ahí a nuestro manual, digamos, para usar una lavadora. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Ajá, al momento de leer los instructivos. ¿Cómo? Bueno, a ver, ¿cuál es la respuesta correcta, Den? ¿Cuál dices tú que de los incisos que están más abajo es la respuesta correcta? Se desea llamar fuertemente la atención del lector desde un inicio. El autor desea imprimir su sello personal desde el comienzo de la lectura. El autor no desea iniciar con una orden para denotar que es un texto literario o lo importante es cumplir con los estándares de la sociedad. Entonces, ¿cuál dirías tú que es el inciso correcto de? Ajá, al final ya dijimos de que es un texto literario, ¿cierto o no? Que lo que busca es entretenernos, en este caso provocar la risa de algo que es bastante irónico. Ajá, pues efectivamente no tendremos por qué leer ningún instructivo en este sentido. Es algo que nosotros hacemos de manera natural, ¿cierto o no? Entonces no tendríamos por qué leer ningún instructivo. Entonces ahí pues está resaltando esta parte, ¿cierto o no? Si estás de acuerdo conmigo en esto último de, entonces, Sí. o sea, es algo que nosotros hacemos de manera natural. El llanto no tendríamos en ningún momento por qué recurrir a algo así. Sin embargo, Julio Cortázar lo está haciendo de una manera irónica. Precisamente lo que busca es buscar la risa en nosotros, provocar la risa. Entonces, observa ahí cómo inicia el texto. Dice, dejando de lado los motivos, atengámonos a la manera correcta de llorar. Entonces, centrémonos aquí en esto, Ajá, dejando de lado los motivos. Ajá, atengámonos a la manera correcta de llorar. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir aquí Julio Cortázar? O sea, cuando nosotros hacemos algo de manera correcta, ¿a qué expectativas estamos cumpliendo? Ajá, imagínate ahorita contestando el examen. Estamos cumpliendo con ciertas expectativas. ¿De quién? ¿Cierto o Mm, no? pues, entonces sería la D. La D, ¿cierto o no? ¿Sí estamos correctos? Ya. Entonces, Ok. pero ¿por qué, D? ¿Por qué dices que es la D? Sí, ya, Pero digamos, pues sí, para que sea, o sea, la manera correcta, sí, de la sociedad, exactamente. de O sea, todos. Ok, sí. fíjate, ¿no? O sea, te está provocando la risa. ¿Ah? Al final es lo que está buscando Julio Cortázar. O sea, sabemos que pues cada quien llora como quiere, ¿cierto o no? Entonces ahí primero inicia su texto. Dice, dejando de lado los motivos, atengámonos a la manera correcta de llorar. Entonces, precisamente se trata como si tuviéramos que cumplir con las expectativas de la sociedad, ¿cierto o no? Cuando hacemos algo correctamente, pues tenemos que cumplir aquí con las expectativas de la sociedad, ¿cierto o no? ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Entonces, piensa, por ejemplo, cuando reciclamos, ¿con quién estamos cumpliendo? Con las expectativas de la sociedad, porque precisamente ahora ya la basura se ha convertido en un problema y entonces pues tenemos que colaborar entre todos. Ah, pero eso no es algo irónico, eso sí es algo real, es un problema que tenemos que atender. Y entonces aquí precisamente esta reflexión irónica, ¿no? Como si hubiera algo que nos indicara la manera correcta de iniciar con el llanto. ¿Sí está claro entonces por qué es el inciso de Neri? Ok, ok, muy bien, muy bien. Ah, qué bueno, qué bueno. Respiré. No, no te creas, no te creas. Entonces vamos a continuar aquí con la número 29. ¿Cuál es la intención comunicativa del texto?
Entonces, ¿cuál dirías tú que es la intención comunicativa aquí de el cuento que leímos de Julio Cortázar? Dice, destacar la duración idónea del llanto según el autor, contar una historia compleja de forma ágil y novedosa, mostrar lo ridículo de algunas situaciones a través de la ironía. Entonces recuerda de que comentamos de que el ejercicio que realizó Julio Cortázar fue precisamente reflexionar acerca del llanto, pero de una manera irónica. Estamos hablando de que esa es la intención de Julio Cortázar, ¿cierto o no? Entonces reflexionar acerca del llanto de una manera irónica. Entonces por eso es que aquí esta es la respuesta correcta, el inciso C, precisamente el que me acabas de indicar. Si está claro por qué es de esta manera de... Sí. Ok, ok, muy bien, entonces vamos a continuar aquí con la pregunta número 30. Dice, ¿por qué las referencias señaladas con el superíndice 1 son motivos para llorar? Entonces nos están diciendo acerca de esto, entonces del superíndice resaltado, ¿verdad? Aquí el número 1. Entonces, ¿me ayudas con su lectura, por favor, de? Sí. Pato cubierto de hormigas o en esos golfos del estrecho de Magallanes en los que no entra nadie nunca. Ok, ok, muy bien. Entonces ya determinamos de que aquí está precisamente el clímax del cuento que estamos analizando. Entonces nos dice, para iniciar con el llanto, primero piense en usted mismo. Pero si esto le resulta imposible, entonces dirija su imaginación hacia un pato cubierto de hormigas. Y entonces esta primera referencia, ¿a qué nos está aludiendo de? Entonces cuando pensamos en un pato cubierto de hormigas, ¿qué sucedió con el pato? Ay, se murió y se lo están Ya comiendo. murió. Exactamente. Entonces ahí estamos pensando en la muerte, ¿cierto o no? Es a lo que nos lleva a pensar. Sí. Ok, ok. Y posteriormente nos dice, ajá, o en esos golfos del estrecho de Magallanes, en los que no entra nadie nunca. Entonces, ¿a qué nos está aludiendo? De, ajá, ahí en el estrecho de Magallanes no entra nadie nunca, nunca de los nunca. Entonces, el estrecho de Magallanes, ¿cómo está? No sé, supongo que feo o no sé, o los asaltan. No, porque No lo entonces ya sé. habría alguien, ¿cierto o no? O sea, ya por lo menos estarían ahí los asaltantes, ¿cierto o no? Ahí ya habría la Sí. presencia de alguien. Ajá, pero nos está diciendo que nadie, ni los mismos asaltantes, se atreven a entrar ahí. Entonces, ¿cómo está el estrecho de Magallanes? Ah, entonces está solito, Solo, solo, exactamente. solo y No, triste. Ay, no. ok, entonces son estas dos referencias, ¿cierto o no? Entonces ahí el patito cubierto de hormigas, pues pasó a mejor vida, ¿no? Y ya en el estrecho de Magallanes no entra nunca nadie, nadie, ni siquiera los asaltantes. Entonces está solito, ¿cierto o no? Entonces estas son las referencias, ¿cierto o no? Entonces, digamos, cuando queremos con el llanto, cuando queremos iniciar con el llanto, lo primero tendríamos que pensar en nosotros mismos. Pero nos dice, si esto no le es posible, entonces piense en un pato lleno de hormigas y ahí nos está haciendo la referencia a la muerte. Y en el caso del estrecho de Magallanes, una referencia a la soledad. ¿Si estamos de acuerdo en este último de? Sí, Ok, ok, muy bien. Entonces ahora sí vamos a buscar aquí la respuesta correcta. Entonces vamos a buscar aquí en las preguntas precisamente la respuesta correcta. Dice, ¿por qué las referencias señaladas con el superíndice 1 son motivos para llorar? Entonces ahora sí, ¿en qué incisos son estas referencias a las que ya me comentaste, Den? Entonces, ¿cuál es el inciso correcto, Den? Ok, exactamente, muy bien, Deneri. Entonces, el inciso C, porque evocan a la muerte y a la soledad. Entonces, esta es la respuesta correcta. Entonces, ¿alguna duda, algún comentario antes de terminar con la clase del día de hoy, Deneri? no, profe. Sin dudas, sin dudas. Ok, ok, entonces vamos a dejar hasta aquí la clase y ya te transmití este documento en donde además puedes ampliar
todo lo que estudiamos aquí en la clase. Y si tienes alguna duda, pues utilizaremos las clases para solucionar esto que me estás planteando. Si no, en todo caso, avanzaríamos aquí con nuestra evaluación. Ya nada más quedó pendiente el texto expositivo. Entonces vamos el día de mañana a continuar con esta evaluación y continuamos con la siguiente temática que es la competencia escrita. ¿Sí está claro, Deneri? Sí, Ok, ok, pues nada, que tengas excelente tarde y nos vemos el día de mañana. gracias, profe. Igual. Gracias, gracias. Hasta luego.